buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este taller especial de Mentores RECA, que tenemos una invitada muy especial, la doctora Nadia Jaquín Fernández. Nadia es doctora en Ciencias Sociales, es mentora académica especializada en escritura académica, en autoorganización y desarrollo organizacional. Nadia fundó una empresa que se llama Mind Academia para apoyar estudiantes e investigadores en ser muy buenos en su vida académica, en sobresalir en su vida académica. Y pueden encontrar más de Nadia en su página web, que se llama mindacademy.net. Y bueno, sin más, dejamos a Nadia para que nos hable de cómo salir adelante en el pregrado, herramientas de la gestión del estrés. Gracias, Nadia, por estar aquí. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación y bueno, hola a todos y a todas. Estoy súper contenta de estar aquí. Pues por fin, esto fue una idea que surgió hace unos meses. Estoy pues realmente súper entusiasmada porque le demos inicio a lo que va a ser realmente una serie de 3 talleres que siempre están pues pensados en cubrir diferentes necesidades pues de ustedes estudiantes que están bueno, en situaciones muy particulares en sus últimos años de carrera, probablemente pensando en el futuro, lidiando pues con diferentes fuentes de retos, digamos, por llamarlo de alguna forma. Así que, bueno, para dar comienzo hoy a esta serie voy a hablar específicamente pues del estrés y herramientas para facilitar su gestión. Entonces, bueno, simplemente asegurarme que me están oyendo bien. Perfecto. ¿Puede ser? Bien. Súper bien. Y un recordatorio aprovecho es, van a Ujú. haber actividades durante es un taller por eso. Entonces cuando hagan actividades, algunas vamos a parar el live stream, pero vamos a volver. Entonces los que estén viendo en YouTube pueden ir haciendo preguntas y vamos a estar atentos. Bueno, pero les vamos a avisar, como vamos a parar un rato y luego volvemos. Perfecto, sí, Nicolás, tal cual. Pues digamos que la dinámica del taller va a ser la siguiente y aprovecho un poco para explicar qué se pueden esperar. Yo voy a mezclar momentos de, bueno, de exposición, un poco de ideas que quiero poner sobre la mesa con momentos de ejercicios prácticos. Van a ver que vamos a abrir uno pues muy pronto en grupitos. Vamos a utilizar los breakout rooms para eso y la idea es de todas formas dejar tiempo al final para las preguntas que les surjan a medida que vaya desarrollándose el taller y las pueda pues responder. Bueno, entonces, siguiente diapo, porfa. Voy a empezar con un toque de humor, pues un poco, estos son temas muy serios, nos afectan de forma pues muy directa, muy personal. Y pues en este meme que me encontré pues en Instagram, en una cuenta que está ahí referenciada, pues es un poco esta idea bueno, una persona que está intentando trabajar en múltiples proyectos, enviar borradores de trabajos, responder a mails, hacer trabajo burocrático también y pues todo esto mientras intentamos mantener una calma y pues un balance, un equilibrio entre pues la vida y el trabajo para conservar la salud mental, ¿no? Entonces, eh, yo digamos que vi esto la primera vez y me sentí súper identificada. Es un cómic, pero bueno, ¿quién no se ha sentido en algún momento reflejada en esta situación? Entonces, pues como el tema que nos está reuniendo hoy es precisamente hablar de estas situaciones de estrés, situaciones de tensión, a veces situaciones un poco límite en las que nos podemos encontrar en nuestra experiencia como estudiantes. Les voy a proponer para un poco entrar en calor, calentar motores, un primer ejercicio durante unos 10 minutos, sobre todo pensando en que podamos aplicar a cada uno, a cada una, lo que yo les vaya pues ir contando en este taller, ¿no? Entonces, la idea, lo que les propongo es durante 10 minutos, tal vez dividiéndonos por grupitos un poco aleatorios en salas aparte de este Zoom, que pensemos en qué nos está generando estrés en este momento y cómo nos estamos dando cuenta de que la situación de hecho es estresante o cómo notamos que estamos estresados, incluso a nivel corporal, cómo estamos notando que nos encontramos en alguna situación límite. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que esto va a estar grabado,
para que luego accedan al material sus compañeras y seguramente pues más personas que no conocemos. Vamos a hacer los breakout rooms y si es necesario, como comentaba Nicolás, pararemos el live por estos 10 minutillos mientras hacemos el ejercicio para luego retomar, ¿vale? Entonces ahora la idea es que nos dividamos en salitas, digamos, para poder un poco pensar para nosotras mismas, pero pues ya que nos vamos a encontrar en una salita más en petit comité que llaman, pues poderlo incluso cuando pasen 5 minutos charlarlo un poco entre nosotras, ¿vale? Entonces yo pues utilizo un clásico minutero para un poco contabilizar los tiempos. Así que bueno, al equipo técnico que me está apoyando, cuando estén listas, pues me avisan. Vale, entonces voy a parar el live stream, pero volvemos, no se desconecten, estén en YouTube, ya venimos. Bueno, pues esto, después de haber hecho esta primera toma de contacto, seguramente entre compañeros, compañeras, pero también con nosotras mismas y nosotros mismos de alguna forma para poder aplicar, digamos, todo esto que voy a comentar a sus propios casos, pues entonces ahora, pues un poco como continuación hablar de esto, ¿no? De si les suena familiar esto de bueno, que su bienestar físico, bueno, nuestro, yo también, nuestro bienestar mental y físico es fundamental. Yo creo que hay una cierta conciencia de eso, por eso seguramente estamos acá. Y una cosa, pues que voy a decir así muy de pasada, porque tampoco nos vamos a detener mucho, pero es esta idea de que la universidad, sea la forma que tenga, en el caso de cada una, muy seguramente muy mezclado ahora con lo online, con todo lo que está pasando con la pandemia, realmente es una de las fuentes principales de nuestro sentido de pertenencia. Entonces, no es de extrañar que pues mucho, digamos, de nuestro bienestar o nuestro malestar provenga pues de esto que puede ser un lugar físico, lo pueden ver como una institución que le da pues tanto sentido a nuestra vida o pues que juega un papel tan fundamental en nuestra vida, ¿no? Entonces, con respecto a la universidad y a lo que representa en nuestras vidas, pues un poco poner sobre la mesa una realidad, ¿no? Que yo veo constantemente en mi trabajo y que seguramente ustedes pueden de alguna forma conectar con eso a nivel de su propia experiencia, y es que existe una cultura del sobretrabajo, del pues siempre dar la talla, de poder con todo, con cargas de trabajo pues que realmente no han sido diseñadas con cuidado, sino que es algo así como esa cultura de que hay que poder con lo que nos manden de alguna forma. No sé si se sienten pues familiares con esta idea. ¿M? Entonces, digamos que siguiente diapositiva, porfa. Es muy común que ante estas situaciones de estrés te digan, pues, mira, lo que hay que hacer es balancear tu vida privada y tu vida de estudiante, esto de, oye, pues no te aísles, no te olvides de tus amigas, un poco lo que aparece en la diapositiva, haz ejercicio, etcétera. Pero, a ver, el tema ahí o el punto es, pues, ¿cómo lo hacemos esto, no? ¿Cómo vamos de un punto A, digamos, el punto en el que están ahora, lidiando, gestionando todas las fuentes, digamos, de estrés en la que estén, a llegar al punto B, que es, ojalá, poder lidiar con todas estas situaciones desde un lugar, pues, con más herramientas, con más recursos, con, bueno, menos angustia en el fondo. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque realmente mi trabajo está centrado pues mucho en el proceso, ¿sí? Que seguramente se va a aplicar de formas diferentes según el caso de cada una van a ver que realmente no nos van a servir las soluciones genéricas para todo el mundo. Esto lo podemos ver como el inicio, ¿de acuerdo? De una práctica que es totalmente personal, está muy conectada con un proceso de algo así como de autoinvestigación. Yo sé que hay muchas de ustedes acá que desde ya están pensando orientarse hacia carreras investigadoras, e incluso para las personas que no lo estén pensando, que tienen ganas de entrar al mercado laboral ahora, es bueno o es lo que les propongo, interesante, empezar a digamos, enfocar esa curiosidad de la investigación a ustedes mismas, a nosotros mismos, porque yo también me incluyo en esto. Entonces, siguiente diapo, por fin.
Pues vamos a entrar, digamos, en materia. Entonces, empecemos, digamos, por lo clásico, que es un poco definir, ¿no? ¿Qué es el estrés? Y entonces, digamos que la definición más clásica es algo así como que existen unas demandas que son superiores a los recursos con los que contamos, ¿sí? Recursos con los que contamos me refiero a recursos en energía, en herramientas. Por ejemplo, este taller va enfocado pues mucho a ofrecer precisamente recursos, etcétera. Bueno, recursos también puede ser pues redes de apoyo, etcétera. Y pongo un más experiencia personal. Esto es interesante y esto tiene que ver con la investigación que se está adelantando pues con respecto a este tema del estrés, y es que no es solamente digamos los hechos objetivos y que nos estresan y que esto genere pues toda esta serie de consecuencias negativas, sino que también tiene que ver con cómo vivimos estas demandas externas, ¿vale? Esto lo voy a tratar en un momento, pero digamos, para ir desgranando un poco a qué me refiero con estrés, pues les comento que me estoy refiriendo sobre todo a el estrés que viene del exceso de cosas por hacer al tiempo, ¿sí? O algo, digamos, puntual que les está exigiendo pues mucho más de lo que un poco saben o pueden dar en este momento. Y también está el estrés que viene de los imponderables de la vida, ¿no? Lo que les pongo acá, cosas que van emergiendo, que nos sacan de nuestros planes iniciales. Incluso pues el estrés que viene antes de un deadline y las cosas que pasan, digamos, a medida que nos vamos acercando a ese deadline, que son cosas que no habíamos presupuesto en nuestros planes iniciales, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a proponer son, digamos, dos niveles iniciales para poder entender lo que es el estrés y que podamos, evidentemente, actuar con respecto a eso. Y la primera cosa es todo lo que tiene que ver con la fuente del estrés, ese origen, de dónde viene el estresor que llaman, y luego, pues, el efecto físico o mental que tiene el estrés, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente apuntar que el estrés por exceso de cosas por hacer, de cosas que van surgiendo al tiempo, que es este primer nivel que nombré antes, lo vamos a tratar con más profundidad en el segundo taller de esta serie, que si no estoy mal, bueno, aprovecho para anunciarlo para que se lo vayan apuntando, para que no falten a la cita. Va a ser el 25 de noviembre a esta misma hora y va a tratar precisamente sobre la gestión del trabajo, del tiempo, la autoorganización, que como decía Nicolás al principio, pues es otra de las cosas en las que yo pues me especializo, ¿de acuerdo? Entonces, hablando sobre todo, siguiente diapositiva, porfa, los diferentes grados, digamos, de duración y pues de niveles de intensidad del estrés. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con esto del origen, probablemente, sí, del origen, digamos, del estrés. Y es pues un poco esta idea que seguramente les suena. Últimamente se habla muchísimo de esto, tiene mucho que ver también con las situaciones límites que estamos viviendo ahora en tiempos de pandemia, que bueno, es una situación, digamos, bastante límite en muchos casos. Entonces, la idea detrás de esto que les quiero contar es que si existe una fuente de estrés que es muy duradera, incluso pues crónica, o sea que siempre está ahí y por un periodo largo de tiempo, perdón, hay pues un riesgo asociado a lo que se suele llamar burnout o desgaste. Seguro les suena, ¿verdad? Y entonces, digamos que esta es, digamos, una situación límite de estrés continuado, constante, y entonces, pues, ¿cómo reconocer, ¿no? Si estamos en esta situación, que es una situación bastante, un poco límite, y es, por ejemplo, si tenemos la incapacidad de funcionar, pero no con respecto a alguna cuestión que nos esté angustiando en específico, sino estoy hablando de la incapacidad pues de funcionar en la vida, ¿no? La incapacidad de hacer cosas tan sencillas como salir de la cama, ducharse, lavarse los dientes. A este nivel es al que me refiero. Cuando, por ejemplo, ustedes noten que el descanso diario no es suficiente, cuando están con apatía, no tienen ganas, esto digamos que es una situación límite donde, digamos, lo que aprendamos en este taller seguramente son herramientas que van a ayudar, digamos, a gestionar todo esto. Pero si ustedes están notando que
están en una situación de este tipo, pues los invito, como pongo en la diapositiva, a que se abran a la posibilidad de pedir pues una ayuda más puntual y más profunda, ¿sí? Dicho esto, o sea, y lo especifico porque, bueno, estamos hablando de salud mental, de algo que es, digamos, pues importante y que, bueno, no me gustaría tampoco que quedara así un poco a la ligera o banalizar situaciones en las que realmente hay algo más profundo que pueda estar pasando. Entonces, si pasamos a la siguiente diapo, por favor. Ahora les quiero pues hablar de un poco, primero lo primero, ¿no? Que son los efectos físicos del estrés. Es decir, si pensamos en algo así como una pirámide de las necesidades, no sé si se les viene a la cabeza esta pirámide de las necesidades de Maslow, pero bueno, se las explico, es una idea muy sencilla, y es que hay una base de cosas fundamentales, y en esas cosas fundamentales que necesitamos pues para estar bien, lo primero que hay que cuidar es, digamos que nuestro bienestar físico, ¿sí? Van a ver que voy a hablar un poco de eso más adelante, pero digamos que existe una aproximación muy interesante y es que el estrés, digamos que cuando estamos en estado de estrés y esto tiene unos efectos físicos, hay que de alguna forma completar el ciclo del estrés. Es decir, sacar esa energía que se genera durante esos momentos de tensión y no es solamente cuestión de, bueno, pienso en otra cosa o pues, no sé, me olvido de esto y ya está, sino que de alguna forma hay que hacer algo con esa energía que se generó. Hay que intentar sacarla pues hacia afuera, ¿no? Entonces, pues las cosas clásicas, un poco para sacar energía, esto pues que tiene que ver con el ejercicio, bueno, aquí pongo ejercicio, el deporte es lo mismo, la risa, el contacto físico. Y con respecto a esto, pues contarles una cosa súper interesante y es que hay un investigador, un psicólogo que se llama John Gottman, que estudió que es a partir de los 6 minutos de duración, por ejemplo, aquí hablo de abrazos, de besos, tienen un efecto calmante liberador de oxitocina, que es una hormona, digamos, neuromoduladora del sistema central, es decir, que nos calma y nos hace sentir a salvo. Y es que es esto, a partir de 6 segundos es que se genera, digamos, esta hormona del bienestar, entre comillas, y estos, digamos, que son cuestiones que se pueden hacer en el día a día si tienen un cotidiano demandante, ¿sí? Esto es digamos, un primer grupito de herramientas que están, digamos, enfocados a lidiar con los efectos físicos del estrés, por ejemplo, del día a día, ¿vale? Nadia, tenemos una pregunta. ¿Te las hacemos al final o Yo qué diría que sí, prefieres? ¿Al final? yo Ok, diría que sí, para un poco asegurarnos de que pues, tenemos tiempo para responder perfecto. más a todos Vale, y así pues esto. vale. Bien. Y bienvenidas, bienvenidas todas las preguntas. Yo voy a intentar ir a buen ritmo, así pues un poco cuido este momento final de preguntas que nada, también para eso estamos en vivo. Entonces, para pues, seguir adelante con la siguiente diapositiva, porfa, Mariana, si eres tan amable. Mm, Aquí entro a hablar de esto que les comentaba al principio, vale, o sea, hay unas fuentes subjetivas de estrés, ¿sí? Pero hay un aspecto que es súper importante, que es el aspecto pues de la subjetividad de cada una. Les explico a qué me refiero. Digamos que las fuentes del estrés pueden ser objetivamente duras. Puede haber demandas y exigencias que sean superiores a lo deseable o a los recursos de los que disponemos, un poco para acordarnos de la definición que puse al principio. Condiciones objetivamente duras, por ejemplo, que, bueno, la pandemia, como ya comentaba antes, condiciones precarias de vida, duras, ¿no? Cosas que se salen de su control. Pero hay un aspecto subjetivo que es muy importante y es también, pues, nuestra percepción de la realidad, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero con percepción de la realidad? O sea, me refiero a todo lo que viene del hecho que somos el producto, pues, de una crianza en contextos sociales, culturales, políticos, etcétera, particulares. Nuestras familias, el colegio en el que nos educamos cuando éramos pequeños, la ciudad en la que vivimos, el país. Entonces, esto realmente marca lo que para nosotros es verdad, para lo que, o sea, también marca lo que es significativo o importante para nosotros y nosotras, e incluso
nuestros valores y nuestras necesidades. Entonces, quisiera dejarlas y dejarlos con la idea de que aunque haya o sea, orígenos o estresores que llaman fuentes de estrés que son objetivas, realmente hay un trabajo que se puede hacer en el plano de lo subjetivo y es lo que les voy a proponer ahora. Pasamos a la diapo siguiente, porfa. Y entonces, ahora un poco pues para seguir con esto, les quiero hablar de un poco cuestiones que hacen que nos estresemos aún más o que precisamente nos estresemos frente a cuestiones externas pues que nos presionen o ejerzan una presión sobre pues lo que tenemos como recursos sí, como personas, ¿no? Entonces digamos que a la cosa que pasa, a esta cosa que estresa, ya sea demasiadas cosas con las cuales lidiar al tiempo o cosas que pasan que nos obstaculizan la llegada a una meta, nos lo hacemos más difícil cuando lo que hacemos y nuestros valores están desconectados, que hay una fuente de estrés particular, es muy importante. También cuando lo que hacemos o lo que se nos exige responde a expectativas, sobre todo de otras personas, ¿vale? También cuando sentimos que las cosas que surgen en el día a día son un ataque personal, en plan, eh, esto que está pasando hace que yo no pueda cumplir con mis objetivos o justo tenía que aparecer esto en mi camino, es un poco esta idea. Luego, cuando nos da miedo el no poder con el reto que se nos presenta, o sea, ya digamos que al reto que se presenta se le suma nuestra percepción o este un poco entrar en pánico de que no vamos a poder con esta cosa, esto es un plus que se añade digamos, al hecho objetivo o esa fuente de estrés. También cuando tenemos una idea fija sobre cuáles tienen que ser nuestros resultados y cuáles tienen que ser nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Y en último lugar también nos vamos a poner las cosas más difíciles, más cuesta arriba, cuando pues realmente nos aislamos, cuando ya sea por un sentimiento de vergüenza o de apatía o precisamente por la pandemia, pues entramos en una espiral pues de preferir pues no ver a nadie, pues esto digamos que es un plus que añade a la dificultad. Entonces, yo creo que va a ser interesante que cada uno y cada uno pues piense qué le está pasando posiblemente pues en su caso personal, ¿no? Y yo pues, aunque no vayamos a parar a hacer un ejercicio específico para esto, sí que los quiero y las quiero invitar a que piensen en la última vez que se les haya salido de control algo, ¿sí? O que hayan sentido niveles elevados de todas esas emociones que vienen cuando nos estresamos, ¿no? Que esto también es una vía tal vez de investigación interesante y es que puede ser miedo, rabia, desesperación, frustración, todo esto es información valiosa. Y aunque no vamos a parar ahora pues en mucho detalle, sí que me gustaría pues que cada uno, cada una pensara en cómo se puede aplicar todo esto en el caso pues particular. Entonces, digamos que ahora vamos van a ver, a entrar en diferentes herramientas, en diferentes dimensiones también del estrés, que tienen que ver con todo esto que estamos viendo en la diapositiva ahora. Entonces, si seguimos a la siguiente, porfa. Entonces, esto que comentaba con respecto al sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Em, Entonces, el tema con esto es que, claro, yo estoy sobre todo intentando imaginarme, ¿no? O otra vez ponerme en los zapatos de como pues, cuando estudiaba, yo empecé una carrera y entonces es verdad que en muchos momentos en esa carrera como que hubo momentos de crisis en los que yo no sabía muy bien si estaba pues respondiendo a expectativas que eran las familiares, porque esto pasa cuando entramos a educación superior, esto forma parte muchas veces de planes que se nos escapan, que eran un plan más como de nuestra familia que nuestro, o una combinación entre las dos cosas, expectativas familiares y seguramente personales. Entonces, si nos centramos en ustedes en particular, esta pregunta es bien interesante. ¿Por qué están estudiando más allá de sus compromisos familiares o con otras personas? ¿Sí? Entonces,
aquí digamos que entramos en otra vez una exploración personal, más allá de los objetivos concretos que tengan, del tipo, listo, estoy estudiando el grado y necesito obtener estas notas, este diploma, etcétera. Me gustaría ir más allá de esos objetivos concretos y conectarme, o sea, que nos conectemos más con el tema de las aspiraciones, de un poco cómo se ven a mediano, largo plazo. Entonces, yo aquí les pregunto en concreto, pues, ¿cómo se ven de aquí a 2 años? ¿Sí? Entonces, ahora lo que les voy a proponer es un ejercicio, pues, que va a durar 10 minutos. Esta vez no vamos a reunirnos en salas, sino que les propongo que cada una y cada uno lo haga, pues, para sí misma. Y entonces les explico de qué se trata esto. Se trata de cerrar los ojos por un momento, ¿sí? Yo también lo voy a hacer con ustedes, y respirar profundo. Les voy a dar una indicación. Esto pues es una técnica de respiración que es sencilla y me gustaría pues que la practicáramos para que noten realmente el efecto que tiene en ustedes, algo tan sencillo como respirar profundo, sostener un pelín, un poquito la respiración y luego exhalar en un tiempo un poquito más largo al de la inhalación. Y después de esta respiración, pues les preguntaría lo siguiente, que si no estoy mal, claro, no está detallado en la diapositiva, entonces se los digo para que ustedes tomen apuntes y las animo realmente a escribirlo en un lugar privado, como ya les comenté, pero que sea un lugar donde puedan volver a encontrarlo, a leerlo más adelante, si por lo que sea se les olvida porque es que están haciendo lo que están haciendo en este momento con sus vidas, en la universidad o en cualquier otro ámbito, porque realmente esto se puede aplicar a todos los ámbitos de su vida y pues como estudiante están conectados a todo el resto, ¿no? Entonces sería, ¿qué les gustaría conseguir con su título universitario? Voy a empezar a hablar en términos de tú, bueno, somos varias, pero voy a hablar en términos en segunda persona del singular. ¿Qué te gustaría conseguir con tu título universitario? ¿En dónde quieres estar? Entonces, aquí quiero que se conecten con este ejercicio, que en realidad es un ejercicio de imaginación pura. Y esto es un poco también invitándolos a que imaginen si no hubiera, digamos, obstáculos o constricciones, en dónde quisieran estar de aquí a 2 años. Por ejemplo, en qué ciudad, en qué lugar físico, en qué oficina o en qué otro tipo de espacio les gustaría estar o pasar, digamos, la mayoría de su tiempo. ¿Mm? Trabajando en qué, ¿sí? ¿Qué tipos de personas quieren tener cerca en su día a día? Ya sea en un ámbito, pues esto, académico, laboral o incluso personal, ¿de acuerdo? Entonces, si me van dando el ok con sus iconos de mano para arriba, pues yo voy a poner otra vez un timer de unos 8 o 10 minutos para darles tiempo para hacer este ejercicio de imaginación. Entonces, antes de eso, sí, ok, ok, por aquí. Entonces, les voy a proponer entonces que hagamos esto de cerrar por nada, son 30 segundos los ojos, entonces yo lo hago también con ustedes y la idea es que ustedes respiren profundo en 6 tiempos, sostenemos 4 tiempos y exhalamos en 9 tiempos, ¿vale? Entonces, inspiramos profundo en 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sostengan 4 y ahora exhalamos en 9 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando hayan expulsado totalmente el aire, abran los ojos y arrancamos entonces estos 8 minutos, si les parece bien. Arrancamos ahora. Perfecto, pues continuemos entonces, ahora que seguimos grabando. Bueno, esto entonces, la idea, digamos, con este ejercicio no es que esto que han imaginado se convierta en un objetivo rígido, en una camisa de fuerza, porque van a ver, lo voy a repetir más adelante otra vez, la flexibilidad es, digamos, su aliada, ¿sí? Y realmente lo interesante es
que esta imagen que crearon muy seguramente de las cosas a las que aspiran sean algo que les ayude a orientar sus decisiones, su acción, que sea una fuente, digamos, de motivación, que no un objetivo súper rígido frente a lo cual van a comparar lo que les está pasando y cualquier cosa que se salga de ese plan es que pues ya digamos no, nada tiene sentido o no funciona. O sea, realmente la idea es más empezar a tener cada vez más claridad de por qué están haciendo lo que están haciendo más allá pues de las expectativas que otras personas puedan tener sobre ustedes. Entonces, si pasamos a la siguiente diapo, porfa, vamos a, digamos, conectar con esta idea de los recursos que necesitamos para enfrentar, ¿no?, los retos que se van presentando en nuestra vida. Entonces, pongo aquí un vaso y hablo de llenar el vaso porque podemos pensar en nuestras, bueno, nosotros, ¿no?, como si fuéramos un contenedor donde realmente, o sea, necesitamos un poco llenar ese contenedor, que puede ser un vaso, un tanque o una pila, como ustedes quieran, necesitamos recargar o llenarnos para que cuando nos vengan, digamos, estos retos nos pillen en un momento en el que tenemos, digamos, como dicen, ancho de banda, un poco de margen para la acción, ¿sí? Entonces, digamos que lo básico de lo que ya hemos hablado en términos de necesidades, ya lo había comentado, es esto de, bueno, dormir, comer, hidratarse, ¿no? Otra cosa, y ya pensando en esto de esta pirámide de las necesidades de Maslow, que bueno, realmente no tengo un dibujo, pero bueno, se lo pueden imaginar, donde ustedes tienen la base, lo que está en la base de esa pirámide, es decir, lo que necesitan para poder siquiera pensar en otro tipo de objetivos un poco más sofisticados, de desarrollo personal, de un poco pues cumplir con sus objetivos vitales, es básico el dormir, que a veces lo damos por sentado, pero lo digo porque a veces es de las cosas que más nos cuestan, ¿no? Dormir, comer bien, hidratarse. Otra cosa importantísima que necesitamos para realmente tener un contexto que nos ayude a lidiar con las fuentes de estrés y es contar con un espacio seguro, donde ustedes se sientan seguras físicamente, a eso me refiero, que tengan un techo, que tengan un espacio tranquilo, tanto a nivel personal como de trabajo. Esta es una cosa que es una condición sine qua non. Y otra cosa pues básica es esto que les comentaba al principio de completar, perdón, el ciclo del estrés. O sea, que cuando vivan momentos de tensión fuerte, ya sea puntualmente o en su día a día, pues que piensen eso como una energía que de alguna forma se ha generado dentro de ustedes y hay que sacarla. Entonces yo esto pues no es digamos la aproximación más tradicional, pero yo la incluiría en esto que es básico en cuanto a necesidades, independientemente de las personas que seamos, necesitamos pues todas un poco suplir eso. Y una vez hayamos suplido eso, digamos que lo que ocurre también es que según nuestra personalidad, nuestro contexto, nuestra historia de vida, hay unas necesidades pues más específicas, ¿sí? Más específicas, más contextuales. Y entonces, ¿qué pasa con estas necesidades? Realmente no es tan común que podamos, digamos, darnos el espacio de reflexionar, pues, qué son estas cosas que necesitamos para estar bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es lo más común, y es que intentamos suplir nuestras necesidades con lo que tenemos más a la mano. Y realmente así funciona nuestro cerebro, lo que tengamos más a la mano, lo que tenga efectos más rápidos, incluso si nos da diversión y placer, eso es lo que busca, pues buscamos todas, porque así funciona nuestro cerebro y es una cosa bastante automática. Y esto es, aunque esto que hacemos vaya en detrimento de nuestros propios intereses a mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con desconectarse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con evasión son cosas típicas que tenemos a la mano, como por ejemplo, pues, ver series o beber alcohol, ¿no? Digamos que todas estas cosas que todos y todas hemos hecho en algún punto de la vida son maneras indirectas de suplir esas necesidades, de llenar ese vaso, que en realidad no nos están permitiendo precisamente suplir con nuestras necesidades a mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, yo aquí les voy a proponer un ejercicio, ¿vale? Que
les comento rápidamente lo que les propongo, y es que durante pues unos minutos ustedes respondan, digamos, estas 4 preguntas que están en la diapositiva. Después les voy a pedir que elijan las 4 principales de cada una de de estas respuestas que les salió, o sea, 4 principales, digamos, cosas que hagan o cuestiones para cada una de las preguntas. Y pues más adelante les voy a proponer una siguiente cosa para cerrar el ejercicio, pero no les digo ahora para que pues no se nos mezclen un poco las etapas de este ejercicio. Entonces, Nicolás, lo que yo sí propongo, aunque haya, digamos, o sea, cuando cortas la grabación, ¿se corta también el live? No. Vale, perfecto. Ujú. Porque de todas formas, para la grabación, yo realmente no lo quitaría por el siguiente motivo, y es Ujú. que como hay un tiempo de reflexión y de ejercicio Es para la gente cierto. que lo vuelva a leer, igual tener, digamos, la grabación de corrido también puede estar bien, pero un Vale, poco dejémoslo. lo consideres, sí. Ujú. Entonces, yo lo que les voy a proponer es esto, unos minutos, en concreto voy a dejarles 7 minutos, es bastante, van a ver para todo lo que dan 7 minutos, para que respondan de forma súper espontánea lo que les salga primero, cada una de estas 4 preguntas, ¿vale? Yo les voy a dejar unos minutos para cada una, así que, bueno, hagan hasta donde puedan, que todo lo que puedan avanzar ya es una ganancia. Entonces, si les parece, comenzamos ahora. Y luego les voy a dar un poco de tiempo para que elijan las 4 principales. Así que por ahora simplemente concéntrense en explayarse, en lo que les salga durante unos minutos. Y comenzamos ahora.
Quedan un par de minutos, ¿cómo van? Bien, ya están, sí, ya están. Manos para arriba. Perfecto. ¿Quién más? Ya está por acá. Vale, pues dejemos un minutico más. ¿Sí? Vale, entonces ahora les voy a dejar un par de minutos. Si es que no lo hicieron ya, bueno, es que esto estaría bien saberlo también. Esto de elegir las cuatro cosas principales de lo que les haya salido. Si les salió mucho, este es un trabajo pues que es interesante hacer un poco para depurar o jerarquizar, ¿no? Pero si ya lo hicieron, podemos seguir adelante. Si me dan manos para arriba, quiere decir que ya lo hicieron. Y si no, pues es que no. A ver si hay más gente por aquí. No, creo que no. Entonces, si les parece, voy a dejar esto un par de minutos para que ustedes hagan un repaso de estas cosas que les salieron y elijan, digamos, las cuatro principales para cada una de las preguntas, ¿de acuerdo? Listo, pues nada, un par de minutos, arrancamos ya. ¿Sí? Entonces, si pasas a la siguiente, por fin, te agradezco. Entonces, la idea es que si piensan que cada cosa que hacen, bueno, que hacemos, es nuestra mente y nuestro cuerpo de alguna forma supliendo nuestras necesidades y respondiendo a lo que es importante para nosotras y nosotros,
pues la idea que les voy a proponer ahora es que conecten cada una de estas cosas con una necesidad. Entonces, para esto les voy a dejar 5 minutos y si quieres pasa a la siguiente diapo, porque aquí digamos que les presento un gran mapa de posibilidades y de posibles necesidades con las cuales cada cosa que les salió, que les salieron en esas respuestas podrían estar conectadas a alguna de estas cosas, ¿vale? Entonces voy a dejarles 4 minutos más. Si necesitan más tiempo, aunque somos un montón de personas, porfa, levanten la mano o hagan un comentario en el chat. Pero bueno, en principio voy a dejar unos 3 minutos para esto. Entonces la idea es cada respuesta que tuvimos, conectarla con alguna de estas que son Sí, exacto. sentimientos. Ok. Sería algo así, como cada cosa que les haya salido, en plan, por ejemplo, la última respuesta o la última pregunta. Bueno, ¿qué te saca la piedra de la gente o del mundo? Yo digo, bueno, pues la injusticia y que la gente tolere las injusticias. Entonces, ¿con qué, digamos, necesidad puede estar conectado esto? Pues con la necesidad de justicia social o Ujú, de bienestar común, o un poco esta es la idea. ¿Sí? ujú. ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo. Genial, gracias por la pregunta. ¿Pueden ser varias? Sí. O solo una. Claro, claro, sí, Ok. pues si detectan que, exacto, una cosa se conecta con varias cosas a la vez, Mm. pues simplemente la hace más importante aún, pero claro, se Ok. puede haber varias en una, claro. ¿Qué tal? ¿Pudieron? Genial, Mariana. ¿Lo pudieron acabar? José, Brian, Judol, Claudia, Valentina, ¿cómo les va? Si pudieran darnos alguna señal de cómo van, o el chat también puede ser. Hola, ¿hay alguien ahí? Ya casi. Ah, bueno, necesitan un par de minutos más. Perfecto. Voy a poner un par de minutos más entonces para esto.
Bueno, si les parece, seguimos adelante. Listo, entonces, un poco para recapitular, hasta ahora hemos hablado de tres cosas, bueno, sí, sí, tres cosas, bueno, no, cuatro cosas importantes con respecto bueno, cómo hacer que, bueno, los orígenes, o sea, de donde viene ese estrés, las situaciones de estrés, nos afecten menos. En primer lugar, hablamos de todo esto que tiene que ver con cuidar los efectos físicos, digamos, del estrés y cuidar esto que llamamos el ciclo del estrés. Después hablamos de cómo las cosas pueden estar más o menos conectadas con nuestras aspiraciones vitales y evidentemente entre más estén conectadas, pues de alguna forma más nos pillan las situaciones con recursos para lidiar con estas situaciones de estrés de forma positiva. Después hablamos de las necesidades, que es el ejercicio que acabamos de hacer, también con esta idea de que podamos encontrar estrategias para no llegar al límite en estas situaciones de estrés. Entonces, poco recordar, ¿no? Esta imagen del vaso lleno, que mientras más planifiquemos estrategias con tiempo para llenar nuestro vaso en las cosas que son importantes para nosotras, cuando venga una prueba de fuego, entre comillas, a pues exigirnos recursos, pues que nos coja, digamos, bien preparados y preparadas para situaciones así. Esa es un poco la idea que hay detrás de este ejercicio sobre las necesidades. Entonces, para seguir adelante, otra cuestión que es bien interesante y tiene pues todo que ver en cómo lidiamos con las situaciones de estrés y porfa, si podemos pasar a la siguiente diapo, es todo lo que tiene que ver con la confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos, ¿no? Entonces, me acuerdo que ya lo habíamos, o si se acuerdan más bien, que habíamos ya nombrado algo con respecto a eso al principio de la presentación, y es que una cosa que le añade, digamos, un grado bastante fuerte de dificultad a las situaciones exigentes que se nos presentan es precisamente el miedo a no contar con los recursos necesarios para superar las cosas, ¿no? Entonces, esto de tener confianza, pues tiene que ver o pasa por el ser conscientes de nuestras propias capacidades y en los momentos clave ser capaces también de conectarnos con esa fuente, digamos, interna, de alguna forma de fuerza, ¿no? Entonces, mmm, por eso, aunque pues vamos así un poco apretados de tiempo, sí que me gustaría hacer un pequeño ejercicio con respecto a esto y simplemente decirles antes que un poco como nota, es que no todo lo haremos solas, ¿no? Ni solos. Lo que pongo ahí es que saber pedir ayuda a tiempo también es una capacidad, es un recurso con el que contamos, es decir, que a todas nos pasa de tener dificultades, a todo el mundo le pasan cosas difíciles que no sabe de entrada cómo manejar. Ahí realmente la ventaja o la fortaleza, sobre todo de la gente que logra, digamos, sortear las situaciones difíciles, radica en la capacidad de poder pedir ayuda. Entonces, bueno, lo digo porque esto, digamos que rompe un poco con la idea preconcebida de que pedir ayuda es la muestra precisamente de una debilidad, de un no puedo, no sé. Al contrario de lo que se suele pensar, o sea, todo el mundo tiene en algún momento esta sensación de que hay cosas que no puede hacer sola. La diferencia está en si pedimos ayuda o no, ¿vale? Entonces, una vez más, si se dan cuenta que este taller es súper activo, o sea, que yo les estoy pidiendo un montón de actividad y de presencia, pues les propongo este ejercicio personal, ¿sí? Que van a ser 5 minutos. Y es un poco, o sea, no tiene que ser responder a todas las preguntas hasta el final, sino es un poco para empezar esa reflexión para con ustedes mismos, ¿m? Con respecto a estas dudas o estos miedos que les pueda surgir con respecto a sus propias capacidades, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que les planteo es, ¿qué dudas se les viene a la cabeza sobre sus propias capacidades, precisamente como estudiantes? Luego que piensen en la última vez, en la vez pasada que hayan enfrentado una situación difícil, que hayan podido superar y que piensen, pues, realmente, ¿qué fue lo que hicieron para superarla? ¿Mm? Y pues aquí un par de preguntas optativas, si les da tiempo, y es, ¿de qué otras situaciones difíciles ya han logrado salir? ¿Y con qué recursos cuentan a día de hoy? ¿Mm? Y que salga pues todo lo que se les ocurra. Así que voy a poner 5 minutos más.
La última pregunta de recursos es como relacionada con lo que hemos hablado antes, como por ejemplo el ejercicio y eso, o más general. Sí, recursos, por ejemplo, a capacidad analítica, o sea, todas las Mm, cuestiones que ustedes noten que les ha ayudado a salir de una ya. situación que haya, digamos, contribuido. Pero excelente pregunta. Sí, porque he Mm, hablado mucho de recurso para aquí, recurso para allá. Exacto, pueden ser recursos en tiempo, puede ser también dinero, que es lo primero que se puede ujú, pensar. Se puede pensar en red de apoyo, recursos mm, personales, ¿no? Internos, poco lo que les salga espontáneamente. súper. Dale, pues entonces voy a poner esto, unos pocos minutos para un poco empezar esta reflexión y pues para seguir adelante. Comenzamos ahora. ¿Qué tal? Bien, Mariana, ¿quién más por ahí ha ido acabando? Brian, Lady, Johanna, Mari, Omar. Vale, entonces, bueno, si les parece, continuamos. O sea, si alguien necesita más tiempo, recuerden que esto va a quedar grabado, así que van a tener la posibilidad de un poco retomar la grabación y tomarse todo el tiempo que necesiten para profundizar, porque piensen que esto es un punto de partida o el inicio, digamos, de un camino, de una práctica, entonces muy seguramente se va a poder, digamos, profundizar pues mucho más a lo largo del tiempo. Entonces, un poco para seguir adelante, pues te voy a pedir, porfa, que avances 2 diapos a la que dice soluciones alternativas.
para contarles una cuestión muy interesante. Hay un investigador, es el autor de un libro pues bastante famoso que se llama Flow, y vamos a compartir después los recursos para que ustedes puedan ahondar si les interesa más. Bueno, yo lo llamo a este investigador Mihaly, o sea, este es el inicio, ese es su nombre y es el inicio de su apellido, que es súper complicado y realmente nunca he logrado pronunciarlo, después se van a dar cuenta por qué. Pero entonces él, digamos, lo que se dio cuenta es que la gente que logra superar las situaciones de estrés con éxito, eh, era por lo general gente que de alguna forma era capaz de un poco estudiar su ambiente, abrir los ojos, en vez, digamos, de meterse hacia adentro y de tomarse estas fuentes de estrés o lo típico de, pues, cuando las cosas no salen como queremos, de tomarlo a lo personal, de es que a mí me está pasando esto. Al contrario, es gente que lograba abrir las miras, abrir la percepción al ambiente, al contexto en el que todo esto estaba ocurriendo. Esto es bien interesante porque de alguna forma se dio cuenta que este saber leer el contexto y las reglas según las cuales funciona ese contexto, y cuando digo contexto puede ser la universidad, la ciudad, bueno, lo que sea en el caso de cada una, es que surgía esta posibilidad de imaginar soluciones alternativas, ¿sí? Entonces, a ver, esto de las soluciones alternativas, no es que el objetivo se pierda de vista. Lo que les propongo es más, y basándome en el trabajo del autor de Flow, de Flujo, sino que se abre la mente, digamos, de alguna forma, a notar cuáles son las condiciones externas. Por aquí está pasando un avión súper cerquita, no sé si se escucha, pero bueno, yo sigo, vale, perfecto, está buenísimo este Zoom. Eh, la idea es que ustedes puedan notar cuáles son estas condiciones externas, las reglas, bajo las cuales se rigen, y logran, digamos, adaptarse a estas condiciones externas que afectan que se consiga ese objetivo, ¿no? Entonces es un poco lo que propongo en la diapositiva, o sea, que la cosa se ponga fea. No se trata de ustedes, de que algo esté en contra de ustedes. Un poco la invitación es a que se piensen como parte de un contexto, al país, la ciudad, la universidad, ¿no? La familia, etcétera, y que un poco entremos en esa conciencia de que no controlamos cómo funcionan las cosas muchas veces, ¿no? Aparte de que hay cosas que pasan, la vida pasa, hay cosas que van surgiendo. Entonces, la idea es que ustedes puedan imaginar alternativas donde haya un poco más de control por su parte, y voy a poner un ejemplo pues muy incluso cinematográfico para que me entiendan. Digamos que imagínense que se quedan encerrados, ¿no? Y es la típica imagen que aparece pues en las películas, etcétera, de la gente pues qué hace, ¿no? O te quedas desesperada, desesperado ahí dándole a la chapa, intentando que abra, y una vez más corroborando que no se va a abrir y punto, no vas a poder salir por ahí, versus la gente que acepta, digamos, que esto pasó sin pensar en que alguien te lo hizo o que se salió del control, etcétera, sino aceptar el hecho, o sea, se trabó la chapa, no se puede abrir la puerta, y con un poco esa aceptación, de alguna forma, permitirse una distancia que a la vez permite ser capaces de imaginar qué hacer para salir, ¿no? Entonces, es un poco cuando bajamos, digamos, esa presión a que solamente ese resultado es el único posible, que pueden emerger otras soluciones creativas. Y esto pasa, digamos, que en momentos puntuales de estrés como este ejemplo que pongo de la chapa y la puerta y todo esto, tiene mucho que ver con que cuando estamos en una situación así y la interpretamos como una amenaza o un ataque personal, cuando nos lo tomamos como y yo no voy a poder llegar a tiempo, por ejemplo, a mi cita porque no me abre la chapa, etcétera, suben muy rápidamente los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y está también pues muy estudiado. Hay un investigador, bueno, de una universidad, la Universidad de Calgary, también desde la neuropsicología, que ha estudiado pues, los efectos que tiene el cortisol en la capacidad creativa de solucionar cosas en el momento. Entonces, esto vale para eventos puntuales en los que pase algo que se sale del control y que les impide llegar, digamos, directamente en línea recta, digamos, hacia un objetivo, como cuando ocurre una cosa pues más diluida en el tiempo, que les exija de alguna forma adaptar
adaptar o ya sea el objetivo o la manera de llegar a ese objetivo, ¿sí? Entonces, digamos que se puedan permitir soluciones alternativas siempre es un plus. Y tiene que ver con todo esto pues, que se dice de la resiliencia, etcétera. Entonces, digamos que viendo el tiempo que es, les quería preguntar a los organizadores, ¿hay muchas preguntas por ahora? En el chat he visto una y en YouTube creo que no hay. Vale. Eh, Vale, en este caso, pues si quieres, porfa, Mariana, pasamos a la siguiente diapo. O sea, si me paso unos minutos, pues yo creo que no hay problema, vamos a tener tiempo, tenemos hasta las 7:30, ¿no? En principio para pues, cerrar con las vale. preguntas. Ujú. Entonces, un poco para ahondar en esto que me parece súper interesante, y es un poco invitarlos a que se abran a esta idea de que más que el estrés en sí, realmente lo que afecta negativamente es cómo interpretamos el estrés y sus efectos físicos. Ahí, bueno, entre paréntesis está el nombre de una investigadora que ha, digamos, descubierto, bueno, con su grupo de investigación, que realmente eh, es cómo interpretamos el estrés, el que hace que tenga efectos negativos incluso a nivel físico en nuestra salud, ¿sí? Ella, digamos, lo que se dio cuenta es que la gente que tiene, o sea, a niveles iguales de estrés, la gente que se lo tomaba como algo negativo pasando, como una amenaza de alguna forma a su bienestar, etcétera, pues tenían una respuesta fisiológica totalmente diferente a la gente que se lo tomaba como un reto y como pues que una muestra de que la cosa está interesante, emocionante, etcétera. Entonces, digamos, la invitación, un poco basándome en esta investigación que es muy interesante, es que intenten ver como que la adrenalina, por ejemplo, o los efectos físicos que tenga ese estrés o ese reto que tengan en ese momento, que no lo vean como un problema, sino que lo piensen en términos positivos, como que de pronto esa adrenalina les está ayudando a superar un reto o ese estado de alerta mental las está ayudando a superar un reto, que no se sientan necesariamente pues atacadas o que tienen que mejorar la situación como sea, sentirse calmadas como sea, sino que un poco empezar también con esta idea de dejarse un poco llevar por la situación y de alguna forma conectarse otra vez con esta idea de confianza de que todo va a salir bien. Y obviamente retomo esto que había comentado antes, que conecta con el sentido. O sea, si una cosa que decía también, la pongo acá, que descubrió esta investigadora, es que las cosas que más nos hacen felices, nos hacen sentir bien y satisfechas, no son las cómodas, las que permiten electrocardiograma plano, todo tranqui, sino que son las cosas que dan más sentido vital. Entonces, en este sentido, las invito a pensar en el estrés no necesariamente como una cosa negativa, sino como una cosa, bueno, que les está dando información que es interesante pues investigar más a fondo, pero que se abra la posibilidad que realmente sea una cosa que las está acompañando y las está ayudando a superar retos, ¿sí? Entonces, vale, si seguimos a la siguiente diapo, por fin. Entonces, digamos que la propuesta súper completa, concreta, perdón, que les estoy poniendo, digamos, sobre la mesa, es que en momentos de crisis, que puede ser una crisis puntual o algo más sostenido durante el tiempo, es que, cosa importantísima, que se enfoquen en la respiración. La verdad es que este ejercicio que hicimos al principio de respirar profundo, sostener la respiración y exhalar también profundamente, le manda una señal también al cerebro de que todo está bien. Es de alguna forma, bueno, esto se conecta con técnicas milenarias de relajación que tienen que ver pues con el yoga y todo esto, no sé si son practicantes o no, pero las invito a que utilicen esta herramienta que es básica, pero tan poderosa porque es de alguna manera la cosa que más tenemos a la mano para mandarle una señal a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo de que todo está bien o todo va a estar bien.
Así que yo les digo, o sea, de forma súper práctica, yo en un momento tenía, ya no, porque ahora ya me acuerdo de respirar, incluso cuando me siento en tensión y a respirar profundamente, de ponerse un recordatorio enfrente donde trabajen, de tener algo en la mano que les recuerde a chequear si están respirando profundamente en los momentos en los que se sientan en peligro, en estrés, ¿sí? Luego la otra que se los propongo una vez más como una práctica, con una cosa que va a venir con la práctica, con que se pongan recordatorios, con que, bueno, creen un poco estrategias adaptadas a lo que es importante para cada uno y cada una, es que se abran a lo que vaya viniendo. Los obstáculos, digamos, en esa línea recta que a veces nos imaginamos entre lo que nos proponemos, y pues los objetivos, ¿no? Cuando cumplimos con lo que nos proponemos, en realidad les está dando información interesante sobre cómo funciona el contexto, sobre sus propios límites, sobre lo que necesitan. Entonces, les propongo que esto, que se vayan abriendo a lo que va surgiendo, que se abran a lo emergente, porque esto es un poco una de las lecciones que yo siento son más interesantes, importantes a conservar de todo esto que nos está pasando con la pandemia, por ejemplo, pues que tendrá efectos muy diferentes según donde estemos, nuestra situación personal, pero de alguna forma que nos abramos a la incertidumbre, a lo que vaya surgiendo, porque de eso se trata la vida en el fondo. Ustedes están muy seguramente en un momento pues de grado. Yo pues lo que les puedo decir es que cuando dejan el grado y ese momento, digamos, inicial en su carrera universitaria, la vida, digamos, que nunca deja de estar abierta a los imponderables, a lo emergente, podría decir que cada vez más. Entonces, entre más pronto empiecen a un poco intentar sentirse cómodos y cómodas con lo emergente. ¿Por qué? Porque confían en ustedes, confían en sus recursos, cada vez se conocen más con respecto a lo que necesitan, y un poco se van, digamos, conectando con esta aspiración de hacia dónde quieren ir, en dónde, cómo, cuándo, con quién, etcétera, pues que confíen un poco que van a ser capaces de encontrar soluciones alternativas, aunque estas cuestiones emergentes se les metan, entre comillas, en el camino. Digamos que la forma tradicional es, cojo el objetivo y me lo saco del camino. Bueno, a veces no es tan fácil. Y también hay que preguntarnos si esto de cojo esta cosa o esta persona, ¿no? Porque también puede pasar que se me mete en el camino y me la quito del camino, es realmente lo que está más conectado con nuestros valores, con lo que es importante para cada uno y cada una. Y pues ya para acabar, digamos que si pasamos la diapo, porfa, otra de las cosas bueno, que quiero compartir con ustedes precisamente es un arma pues muy poderosa, que es el tema pues del saber, o sea, al menos ser conscientes que esto es una experiencia compartida. Digamos que este taller fue pues muy grande, no hemos podido hablar o compartir, no hemos abierto los micros, ahora va a ser una buena, digamos, ocasión para que lo hagamos, para un poco ser conscientes de que esto le pasa a todo el mundo se estresa, todo el mundo tiene en algún punto u otro de la vida situaciones en las que siente que se le sale el control de las manos y de alguna forma me encantaría pues que nos pudiéramos beneficiar de disolver, digamos, ese tabú con respecto a lo que no podemos gestionar en nuestro día a día, ¿sí? Digamos que contarse su situación, ahora vamos a ver qué tal salieron, o sea, salió este experimento de las salitas, estas breakout rooms, que salas aparte se puede traducir, a ver qué tal les fue con esto, digamos, de un poco acostumbrarnos a que estas son situaciones que no son motivos de vergüenza, sino más de un llamado a la responsabilidad, a que hagamos algo al respecto, pero no a sentirnos avergonzados. Y de hecho, que este taller exista y que estemos aquí, pues toda esta maravillosa gente junta, es un punto de partida, siento, muy importante, porque muestra pues que incluso nuestras universidades se interesan cada vez más en nuestro bienestar mental, que es tan básico, ¿sí? Entonces, de alguna forma, yo les propongo, de alguna forma, bueno, dos herramientas súper concretas. Tengo otras ideas, pero bueno, ya más adelante las charlaré pues con el equipo de RECA, de la red, pero
Una súper fácil es que de alguna forma se abran a la posibilidad de crear parejas de trabajo online, ¿sí? Yo les cuento muy rápidamente una experiencia que tengo, pues que es muy potente y lleva pues 3 años en marcha, que es la posibilidad de conectarse puntualmente, hacer sesiones de trabajo conjuntas, aunque no se puedan encontrar físicamente, si se pueden encontrar físicamente con personas que tengan cerca en la universidad, colegas con las que ya tengan pues una relación previa, es genial. Las animo pues a hacer eso, sobre todo, bueno, si lo pueden hacer en seguridad, tranquilidad, si se sienten cómodas. Si no es el caso, quiero pues contarles que realmente el trabajo compartido, aunque sea online, es también muy potente y es una forma de salir, digamos, de nuestra cabeza y de nuestros loops de aislamiento probablemente del día a día. Entonces, esto es tan sencillo como que alguien pone la conexión por Zoom y se crea pues un sistema para coordinar los momentos en los que la gente se puede conectar, ¿sí? En mi caso yo tengo un grupo de Telegram, esto lo digo en términos súper concretos porque es una idea, ¿no? Facilita que pues las animo a probar, es un grupo en Telegram con la gente que se quiera apuntar, normalmente se puede crear un link que se comparte y la gente que quiera pues se mete en ese grupo y aunque en algún momento probé hacer sesiones a horas particulares, realmente lo que ha funcionado súper bien es esta flexibilidad también. Y entonces la gente dice, bueno, ¿quién se quiere conectar a una sesión de trabajo? La que quiera dice yo. Se encuentran en el Zoom y realmente esa sesión de trabajo conjunto puede ser para hacer un pomodoro, que para quien no le suene familiar esto del pomodoro, un pomodoro son 25 minutos de trabajo súper enfocado con 5 de descanso y entonces así se pueden hacer varios pomodoros, la que quiera, o sea que una hora se divide en 25 minutos de trabajo enfocado, 5 descansando, 25 enfocado, 5 descansando y el que solo se pueda conectar esos 25 minutos es súper bienvenido y de verdad que no puedo escatimar pues en detalles y en tirar de flores a esto que parece tan sencillo, pero a la vez es tan potente en esto de sacarnos del aislamiento, ¿de acuerdo? Y pues luego, por último, pues simplemente invitar a todo el mundo a que pues cuenten con sus mentores en esta red, que es una iniciativa realmente muy potente. Yo la conozco desde hace poco, la verdad es que me encantó desde el primer momento en el que entré en contacto pues con todo esto que se está haciendo y digamos que veo que es una iniciativa que nace desde esta empatía y desde el reconocimiento pues de los retos que implican el ser estudiantes que siempre han sido grandes y ahora pues mucho más. Entonces, pues más que nunca, de verdad que pues las animo a seguir conectadas con este proyecto tan fantástico y digamos que yo pues por mi lado lo dejaría aquí en lo que les quería contar y pues si les parece pasamos a preguntas o a abrir micros, a que puedan comentar también un poco lo que consideren. Perfecto, Nadia, muchísimas gracias. Yo personalmente aprendí un montón y no sé, de verdad hay que hacer muchos más de estos. Em, Qué maravilla, qué alegría, me alegra. sí, muy chévere. Ah, voy a mirar en YouTube, no hay preguntas, no sé si va a Ujú, pausar ya el live streaming. Si hay ujú. preguntas, alguien en YouTube, por favor, nos escriben. Sí, que Am, anímense, anímense a comer. Y que realmente no tienen que ser propiamente pues preguntas súper armadas, puede ser algo que les haya surgido durante el taller, alguna anécdota, algo que quieran compartir. Todo esto es súper bienvenido, que tenemos algo de tiempo. ya, en el Zoom, sí, en Zoom hay un par de preguntas, entonces voy a parar el de YouTube ahora y así también tenemos más privacidad. Ujú. Entonces, gracias a los que nos vieron por YouTube. Sí, Am, gracias a... entonces, ¿cómo hacemos? La leo aquí en el chat probablemente, ¿verdad? yo las tengo ya resumidas, o si quieren, si esas personas de pronto quieren abrir el micrófono, abrir, como para compartir, también está bien. Déjenme saber qué creen. Tengo una de Lady Joanna y otra de Mallory. Ujú. No sé. Sí, si quieren abrir el micro y si no, pues las leemos. Voy a leer entonces la de Mallory para empezar. Ujú. Am, o si la quieres leer tú, Mallory, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero Mallory preguntó cómo diferenciar el burnout del que hablaste al principio de la depresión, como que hay síntomas parecidos, que no se puede tener aislado.
si tienes algún tip de cómo uno puede diferenciar eso, si uno está deprimido o sencillamente está como ya, puf, muy, muy exhausto. Ujú. Pues yo diría que, bueno, teniendo en cuenta que mi especialidad no es la psicología, digamos que yo no soy una profesional o sea, la psicología propiamente, diría que sea una cosa o la otra, cualquiera de las dos cosas, ya sea burnout o depresión, si digamos notas que es algo, o sea, que es una sensación de desconexión o de apatía que dura mucho tiempo, si no sabes bien el origen, no sabes bien qué te pasa, o sea, si alguien te pregunta por qué, tú dirías, no tengo ni idea, o es todo, etcétera, o si no puedes hacer las cosas más básicas de la vida, como levantarte con ganas de la cama, hacer, pues, digamos, lo básico para arrancar el día, eh, digamos que yo ya podría empezar a pensar que hay una conexión con algo más profundo, y en ese sentido, creo que sí es interesante pues el contacto con alguien que ayude a trabajar tal vez la conexión más profunda que pueda haber. Digamos que si esto es un iceberg, entonces diríamos que realmente independientemente si es un burnout o una depresión, un poco veo que es importante aproximarse a todo esto que hay debajo de la superficie y pues para eso sí recomiendo mucho pues ir donde alguna profesional que te pueda, bueno, no sé si hablas de ti, igual no, que pueda un poco aproximarse a este caso con más cuidado y más detenimiento. Vale, gracias Nadia. Ah, no sé, Mallory, ¿quedó claro o quieres decir Y algo más? sí, sino que cuando nadie da esas indicaciones de no poder hacer las cosas y no sé qué, me hizo pensar como, hombre, pero cuando definen depresión también la definen de esa forma. Entonces era Ujú. como, bueno, entonces una persona con burnout tiene depresión. Obviamente la respuesta es ve a terapia y en terapia entonces encuentras una respuesta, pero sí tenía pues como esa duda, como, bueno, Ujú. burnout es depresión, no necesariamente entonces. No necesariamente porque, digamos que la diferencia en los orígenes, entonces, porque claro, yo creo que tu pregunta entonces va más dirigida a los orígenes de una cosa y de la otra. Digamos que el burnout lo que tiene de particular es que su origen es una fuente de estrés externa a ti, o sea, es una cuestión incluso objetiva que ocurre en algún medio de tu vida cotidiana, ya sea pues personal o profesional. Es muy común que esté súper ligado a exigencias profesionales y es por esto, digamos, que yo veía pues una gran diferencia entre una cosa y la otra. La depresión no necesariamente tiene una causa concreta en el presente, puede tener una causa un poco más difusa o concreta, pero en un pasado, digamos, que no se conecta con nada en tu día a día, nada que esté pasando activamente en tu día a día actualmente. Súper. Lady, no sé si quieres leer tu pregunta o la puedo leer yo también, no hay problema, aquí la tengo. Vale, pues Disculpa, dale. ¿la puedes leer tú, por favor? Es que tengo un poco de ruido acá de fondo. Vale, no te preocupes. Lady dice, excelente taller, me encanta. Una pregunta, ¿por qué muchas veces nos puede costar dar por finalizada una tarea? Como que Ujú, nunca llega al fin de la misma y qué se podría hacer al respecto. ujú. Yo me imagino, Lady, que te refieres a un poco la sensación de que no terminas lo que empezaste, ¿sí? O sea, es que puede tener que ver con muchas cosas, ¿sí? O sea, por un lado se me ocurre que muy seguramente puede tener que ver con algo que puede pasar después de que termines la tarea, a lo que le tengas algo, digamos, de aprensión, ¿sí? Entonces, pensando en una situación estudiantil propiamente, puede tener que ver con un momento de evaluación, como quien acaba un trabajo, lo entrega y va a ser evaluada. ¿M? Entonces, esto puede generar aprensiones, bueno, que tienen que ver bueno, eh, eh, experiencias desagradables con esta situación de evaluación, etcétera. Puede también tener que ver con una no claridad con lo que venga después de que termines esa tarea. ¿M? Otra cosa que es muy común, que nos pasa a todo el mundo, y es el tema del perfeccionismo. ¿M? El perfeccionismo que hace que nunca es suficiente,
nunca es suficientemente detallado, profundo, pulido, etcétera. Entonces, esto está muy conectado con un poco la autoexigencia de excelencia y en medios académicos es pues el pan de cada día, ¿no? Entonces, esto es bien interesante que lo comentes porque tiene todo que ver con uno de los talleres que va a haber más adelante que tiene que ver con gestión de bloqueos, ¿sí? Y pues antes lo comentábamos en interno, con los bloqueos a comenzar cosas, pero a acabar cosas también. Entonces, si te interesa profundizar en este tema, te invito a que vengas a este taller, que si no estoy mal va a ser el tercero de esta serie de 3 talleres. Ujú. Va a ser el próximo año, creo, a principio del otro Ah, año, ¿sí? bueno. El segundo es en noviembre, creo, y el tercero es... Ujú. sí. Ujú. Genial. ¿Alguien más tiene preguntas que quiera preguntar? Eh, yo tengo una, es como un comentario y pregunta. Bueno, la pregunta que tengo es, cuando hablaste de la confianza, sabes, como uno, como esas preguntas que uno se hace, a veces siento que la confianza también pueden ir como de factores externos y en general yo creo que eso está mal, o sea, por ejemplo, pero no sé, es justo esa es la pregunta, porque a veces Ujú, la confianza uno puede estar basada en que la gente externa diga, ay, tú eres muy bueno en esto, o tú eres muy malo en estas cosas. Entonces ujú, sería el síndrome del impostor, o no sé, lo contrario, que tú crees que eres el mejor del mundo mundial. ujú. Pero, entonces, no sé si esto es verdad, que lo mejor sería uno como usar las preguntas que nos diste como para decir, ah, yo he hecho esto y que, sea, que la confianza venga como algo interno, porque al final Ujú. yo creo que las cosas externas no tienen la información total de uno. O sea, ven una partecita en un contexto muy particular. Ujú. Entonces, no sé si tienes, no sé, ¿qué piensas tú de esto? Sí, esto es súper interesante porque en el fondo tiene que ver con la vulnerabilidad en la que nos podemos encontrar en situaciones académicas, porque estamos acá todas entre estudiantes, investigadores, ¿no? La percepción de otra persona, es decir, digamos que nuestro sentido de nuestras propias capacidades, de nuestro propio valor, no puede venir, digamos, de un, exacto, una percepción puntual externa que es tan subjetiva y tan parcial muchas veces. Digamos que una cosa que es súper común en el trabajo que yo hago, seguramente les ha pasado, nos ha pasado a todo el mundo y es, de alguna forma, estar en situaciones en las que no necesariamente las personas que tienen este rol de hacernos comentarios sobre cómo lo estamos haciendo, evaluarnos, etcétera, se toman realmente el cuidado, el Ujú, tiempo, ya sea porque no pueden o no tienen las habilidades, de hacernos un feedback realmente cuidadoso, ¿sí? Que ujú, nos sirva. Entonces, la cuestión, digamos, con esto es que en el fondo lo que pasa es que hay tantos eventos en los que somos evaluadas y evaluados que realmente a mí me gustaría más como invitarlas a cultivar una especie de confianza incondicional con ustedes mismas. Decir, es que yo cuando estoy bajo una situación de presión o de exigencia, yo sé que soy analítica, que sé pedir ayuda y que tal y cual, y que con esas 2 o 3 cosas de las cuales ustedes puedan tener conciencia, siempre se conecten con eso. De hecho, hay una herramienta pues, que no comento, pero no comenté, perdón, durante el taller, pero que realmente las invito a poner en práctica, es el imaginarse a ustedes mismas y a ustedes mismos, digamos, desarrollando eso que les genera estrés, ansiedad, de forma satisfactoria. Por ejemplo, si tienen que ir a hablar con un profesor, una profesora y eso les está generando estrés, esto de cerrar los ojos y crear una imagen mental en la que ustedes están hablando con esta persona tranquilamente, esta persona las escucha, les entiende, les responde, que un poco se hagan una especie de teatro, es muy poderoso. Yo he hablado, digamos, de las capacidades cognitivas del cerebro en diferentes momentos del taller. Una característica que me parece fascinante del cerebro es que es malísimo diferenciando la imaginación de la realidad. Y les pongo un ejemplo muy simple y es, si se imaginan ahora cogiendo un limón y chupándolo, como la respuesta, digamos, fisiológica es real. O sea, realmente el cerebro
sea, es un órgano sofisticadísimo, somos seres muy, muy complejos, pero en ese sentido sí seguimos siendo pues muy básicos, ¿no? Entonces, si les interesa, tengo un video en mi canal de YouTube que se llama Visualizaciones Guiadas, creo que visualización guiada, hay una para la mañana y otra para la noche, y me parece que es justamente, bueno, no me acuerdo si es la de la mañana o de la noche, los invito a que exploren, la que justamente viene a cultivar este sentido de confianza interna, que pues yo recomiendo que la cultiven por ahí porque se la pueden llevar a todas las situaciones, no cambia y pues es un punto de apoyo mucho más firme que no pues las percepciones externas de una nota, un comentario hecho con descuido, con la mejor de las intenciones, pero con descuido, etcétera. Pregunta, bueno, gracias Nadia, de verdad me aclaran un montón. Y Lady dice que siempre nos puedes compartir el enlace de YouTube de tu canal. Y claro que sí, con gusto. Y también hay un comentario de Silvia, Lucía, que dice, a mí me pasa que en mi entorno me dicen que soy buena en lo que hago, pero yo personalmente no lo creo y no hay ese Ujú. comentario que me haga cambiar de esa idea. Esto también tuvimos un panel en la versión pasada sobre el síndrome del impostor que creo que está relacionado con eso, así que también lo vamos a tratar, pero no sé si Nadia tienes algún tip o al menos decir algo sobre esto. Sí, digamos que es muy lindo, digamos que lo abras, porque es una experiencia pues muy común y como tú bien lo dices, Nicolás, totalmente conectado con esto pues que está descrito como un síndrome, ¿no? Como un síndrome Ujú. porque digamos que lo sufre entre comillas la mayoría de la población, incluso gente que ya está, digamos, súper afianzada en su terreno, que incluso la ven como experta, que la invitan a todas las charlas porque pues la ven, porque ha demostrado sus capacidades en su vida, digamos, personal, en su vida interna, es muy probable que siga pensando que es una impostora y que simplemente es cuestión de tiempo que se den cuenta. De hecho, hay una cita muy famosa de esta escritora que es Maya Angelou, que dice que ya estaba, digamos, por su quinceavo libro, aclamada, una feminista, pues una escritora muy prolífica, que cuando la entrevistaron una vez dijo, la verdad es que siento que soy una impostora, que no tengo nada que decir, después de 15 libros de haberlos escrito, y que esto es cuestión de que alguien me pille, una cosa así. Wow. Entonces, esto para decir que es una experiencia compartida Ujú. y entonces un poco para hacer un cortocircuito a una explicación, pues algo que es bastante complejo y que sí, las invito a explorar pues más en profundidad, es que la gente que logra cosas, por llamarlo de alguna forma, es la gente que ha aprendido a convivir con esa sensación de inadecuación y de miedo. Lo que quiero decir es que no podemos esperar a sentirnos suficientemente preparadas, buenas, expertas, etcétera, para lanzarnos a hacer las cosas, sino que de alguna forma la invitación sería a que hagamos las paces con esos miedos que muy seguramente puede que nunca desaparezcan, pero a negociar con esos miedos y a pesar del miedo, lanzarse y hacer las cosas. Entonces, espero que esto te haga sentir por lo menos un poco más acompañada porque es una experiencia que es muy común. Y bueno, ya, porque nos estamos acercando al final de, digamos, de estas 2 horas que tenemos juntos. Ya. Tenemos otra pregunta. No voy a decir los nombres porque es verdad, me dijeron que es mejor cuando vean en YouTube no decir los nombres. Después vamos a editar esto para los que ya dijimos. Em, hay una pregunta que dice, hay una parte en donde para lidiar por ciertas situaciones de estrés hablas de visualizarse y proyectarse en un futuro. ¿Cómo manejar las situaciones en las que el estrés es causa de la no realización de estas altas expectativas creadas por la autoexigencia? Ujú. Sí, o sea, digamos que lo que yo propuse durante el taller es que un poco utilizando la mente analítica, pero también pues la capacidad de no focalizarlo todo en ti mismo o en ti misma, seamos capaces de formular objetivos alternativos o soluciones alternativas para poder llegar a ese objetivo que te has planteado, ¿sí? Digamos que habría que ver el caso particular, pero
digamos que esta visualización de una aspiración sirve como punto de orientación para chequear constantemente que lo que estamos haciendo tenga sentido para nosotras, pero no como un objetivo rígido, porque por lo general lo que termina pasando es que, a menos de que estemos en una situación ideal, pero los imponderables siempre van a formar parte de la vida. Entonces, si por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo, si querías sacarte 10 en el examen, digamos, buscar un objetivo flexible, alternativo, pues puede ser rebajar un poco la expectativa a nivel cuantitativo, pues que igual te sientas bien con un 8, estoy inventándome cualquier cosa, eh, pero digamos que siempre existe una alternativa que es buena, ¿sí? Que va a estar conectada con esa aspiración de futuro que tú tienes, pero pues sin todo el coste que tiene, sobre todo cuando depende de cosas que no controles. Mm. Sí, súper bien. A mí me gustó mucho que es de verdad, y yo lo hago, yo antes como que no creía en esto y como que sea, no sé, muy, ni ponía atención, pero como de verdad esto como, yo lo veo como hackear un poco a veces uno cuando está en esas situaciones y como, de verdad la respiración es como una forma de hackear muy rápido lo que uno está sintiendo y es muy Sí. poderoso, ¿verdad? Sí, tremendo. A ver, al final de cuentas, pues somos primero animales, animales Ujú. de dos patas, ¿no? Para decirlo así directamente. Somos animales y nuestro cerebro realmente sigue respondiendo a la necesidad central de proteger nuestra supervivencia. Entonces, el que podamos, digamos, abrir espacio dentro de nuestro propio cuerpo, respirar profundamente y de forma muy concreta, le manda un mensaje directo y entonces ya el cerebro puede pensar en otras cosas, ¿no? Que no solamente Ujú. en la supervivencia. Sí, es súper potente y Sí, digo que, o sea, puede que no salga a la primera, pero si no le sale a la primera, no se preocupen, es una cuestión de práctica y cada vez más se van a acordar de que tienen esta herramienta súper poderosa a su mano. Así así que es. sí, no, súper interesante, Nicolás. Nadia, yo tengo una pregunta al respecto y es como la respiración, pero entonces no darle lugar al llanto, por ejemplo, o a otras formas en las que se puede soltar la tensión. Mira, llorar es buenísimo. O sea, todo lo que les ayude un poco recuperando esta idea de completar el ciclo del estrés, que es una cosa que de forma espontánea nos pasa, ¿no? Después de un momento de estrés, de miedo, de lo que sea, por donde les pueda venir una especie de alivio, de soltar esa energía, de permitir que circule. Entonces, me encanta, digamos, esta idea del ciclo, porque es una cosa que viene desde afuera, viene un factor de estrés, de miedo, de lo que sea, o sea, llega al cuerpo, tiene unos efectos y es cómo lo expulsamos. Entonces, llorar es buenísimo, llorar, saltar, gritar si pueden también, ¿no? Todo lo que les ayude a completar ese ciclo físico del estrés. Hay gente que le sirve cantar, o sea, la expresión creativa o artística también es una cuestión que sienta súper bien. Todo, digamos, lo que les sirva a ustedes es bienvenido. Exacto, sí, es como una especie de catarsis, es vieja como es viejo el ser humano, así que llorar, un poco con esta idea de llorar no es necesariamente malo, y pues prueba de esto es el sentimiento de alivio, ¿no? Que sentimos después de pegarnos una buena llorada, después de un momento de tensión tremendo, pues es bienvenido, es positivo y llorar y a veces igual gritar o, no sé, romper papeles es totalmente bienvenido, es una herramienta pues que las animo a utilizar, claro que sí, qué buena idea. Sí. Eh, no, genial. Aquí nos podemos quedar hablando un montón. Ah, sí. Pero eh, bueno, sí, yo creo que ya hemos cumplido 2 horas y un poquito más. Entonces, de verdad, agradecerle a todos los que estuvieron y todas que pudieron quedar hasta el final. Sé que muchas tenían clase en la mitad y tenían que irse, entonces sé que se fueron por otros compromisos, pero después compartimos la grabación. Y agradecerle a Nadia, por supuesto, por su tiempo y por todo esto que nos compartió, que nos ayuda mucho.